Three. Ya. Muy buenos días a todos a este webcast que hemos querido llamar con realidad virtual y aumentada transforma nuestros modelos de negocios. Yo soy Jonathan Alfonso, consultor de ingeniería asistida por computador en cuanto a temas de manufactura, programación de máquinas CNC, algunos temas de diseño y ahora estamos trabajando algunos temas de realidad virtual y aumentada. Bueno, entonces esta necesidad nace, o digamos que hay una necesidad en la actualidad que es que nuestro mundo físico y digital converjan, que toda esta información digital que tenemos en nuestros modelos, o sea, información técnica, información de modelos CAD, incluso información de rutinas de mantenimiento, cómo llevar esto a nuestra realidad. Esa es la necesidad que estamos teniendo en el momento. Nos estamos saturando de tanta información digital que llevarla a nuestra realidad física se hace difícil. ¿Por qué? Porque gastamos muchas horas leyendo esto y entendiéndolo para aplicar en nuestra realidad. Algunas revistas, incluso algunas universidades como Harvard o esta que tiene, qué pena, su revista de Harvard Business Review, hablaba mucho el tema sobre cómo las empresas deben de establecer una estrategia de realidad virtual y realidad aumentada y por qué. Que básicamente hablaremos hoy sobre esto. Entonces, empecemos por lo principal. Tratemos de construir una definición de qué es realidad aumentada. Cuando hablamos de realidad aumentada, ustedes... Cuando hablamos de realidad aumentada, a ustedes les llegan muchas cosas a la cabeza. Entonces, pues, pueden existir muchas definiciones sobre eso. Entonces, digamos que tratamos de poner modelos 3D sobre un dispositivo que se va a sobreponer sobre, digamos que, nuestra cámara, ¿cierto? Este puede ser un principal acercamiento. Pero digamos que una definición más construida es un conjunto de herramientas que muestran información e imágenes digitales superpuestas en el mundo físico. Lo importante es que estamos llevando información digital a nuestro mundo físico. Entonces, con esto ustedes ya pueden tener, digamos que, muchas ideas a la cabeza, pero puede ser un poco vaga o un poco vago, digamos que esta concepción. Entonces, ¿qué tipo de información? ¿Qué tipo de información? Toda la relativa que nosotros tengamos. Entonces, pueden ser modelos 3D, pueden ser información técnica, puede ser información de sensórica que tengamos en nuestros procesos o en nuestras plantas o en nuestros productos. Cosas como estas. Vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Entonces, estas aplicaciones básicamente funcionan sobre dispositivos que capten la realidad, como que dispositivos que tengan cámaras. En principio podemos hablar de hardware como teléfonos ya sean de sistema operativo iOS o Android. Y entonces, ¿cómo funciona? Esto funciona mediante algunos algoritmos de visión artificial que básicamente con la cámara lo que hace es identificar un objeto físico o una imagen o incluso digamos que objetos 3D y mediante estos algoritmos qué pena, mediante nuestros algoritmos de visión artificial, entonces lo reconoce, identifica unos patrones y con esos patrones, o digamos que estos patrones ya relacionan información digital que puede estar en una base de datos y todo esto. Digamos que todas estas herramientas ya se encuentran desarrollados por algunas empresas como Vuforia o incluso algunas empresas de desarrollo
de como Android o iOS ya han sacado algunos componentes como el ARKit para poder desarrollar esto. Entonces, una vez identificamos todos esos patrones, entonces nuestros algoritmos identifican o relacionan una información 3D, que esta información 3D la llamamos, digamos que en procesos, o en este ejemplo que podemos ver aquí con la cámara, que está captando alguna información de temperatura, kilogramos, incluso voltaje y baterías, lo relaciona con el modelo digital. Entonces, digamos que este brazo robótico estaría relacionado con el modelo digital que tiene datos de sensórica. ¿Listo? Entonces, después de relacionarse, entonces lo que hace es transmitir o traer estos datos que los tenemos en la nube, o digamos que los podemos tener en el mismo celular, ¿sí? Entonces nos trae estos componentes. Luego lo que hace es mostrar esta información en nuestra aplicación. Entonces lo que hace es superponer toda esta información digital sobre nuestra realidad, y esto lo podemos ver con el celular o con esto. Entonces ya digamos que en niveles más avanzados podemos crear interacciones con el celular, que oprima algunos botones, que se ejecuten algunas animaciones y cosas como estas. Listo, entonces digamos que podemos clasificar las capacidades de la realidad aumentada en tres, como capacidades primitivas, que a partir de estos ya pueden imaginar cualquier cosa. Por ejemplo, visualizar, podemos ver características, productos, o incluso información técnica que puede estar pues en una pantalla plana, como en el caso que podemos ver aquí. Aquí vemos a la izquierda nuestra realidad. A la derecha estamos viendo cómo sobre nuestra realidad, que estamos viendo sobre una tablet, se superpone un modelo digital, que en este caso sería un dispensador de gaseosas. Este dispensador de gaseosas se ubica espacialmente sobre nuestra realidad, por decirlo así, y ya con nuestra tablet podemos explorar todas las características del modelo en 3D. Entonces podemos ver su relación tamaño-dimensiones, ¿cierto? Podemos ver cómo quedaría dispuesto en esa ubicación, cosas como esta. La otra capacidad de la que se habla es de interactuar. Entonces, la realidad aumentada puede reemplazar controles físicos, tales como botones, manijas, touch, screen, como elementos virtuales que se superponen. Entonces, ¿para qué es esto? Digamos que una aplicación directa es la creación y determinación de procedimientos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos construir paso a paso las guías que se requieren para ejecutar un procedimiento de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso se ve que este repuesto debe ir sobre esta manija y se debe pues comenzar el montaje. Listo, cosas como estas. Vamos a ver más adelante un casito más interesante, o digamos una aplicación de esto. Y como tercera capacidad es instruir y guiar, pues que está muy relacionada con la anterior, que básicamente es sustituir procedimientos que están escritos en letra y que pueden ser difíciles de leer, muy largos, difíciles de entender y por supuesto en casos muy como casi imposibles de ejecutar, ¿cierto? Entonces todo esto se reemplaza por hologramas en 3D, por decirlo así, hologramas que guían al usuario paso a paso. Entonces, ya vemos más adelante con un ejemplo. Por supuesto, si tienen preguntas, las pueden escribir y ya al final les respondemos. Tenemos el caso inmobiliario que aplicaría muy bien al tema de visualización. Entonces, esta empresa Host, que es una empresa americana que se dedica a la fabricación y diseño de productos de inmobiliaria, desarrolló el siguiente caso. Entonces,
Vamos a verlo. Por aquí yo lo pongo un poco más adelante. Por aquí. Entonces, ¿qué se hace? Ellos desarrollaron una aplicación en donde están, digamos que hay el gran catálogo. Los posibles candidatos que nosotros quisiéramos comprar. Entonces, cosas como, digamos, este mueble sí cabría aquí, o digamos que el estilo si es acorde a mi ambiente de habitación. Yo voy a poner comprar más elementos. ¿Cómo pondría todo esto? ¿Listo? Digamos que es una herramienta incluso muy útil para personas que se dedican al diseño de interiores. Entonces, lo interesante aquí es que esto guarda la relación de dimensiones del modelo real. Eso es lo interesante. Entonces, ustedes pueden jugar con la disposición y ya finalmente llevar a orden de compra. Entonces, digamos que cómo transforma esto el modelo de negocio de Host es que está reduciendo los ciclos de ventas. Entonces, las personas ven el producto, digamos que en el catálogo online, pero entonces ellos no saben si eso les va a caber en su espacio. Entonces, mediante esta aplicación, el cliente también puede visualizar el catálogo, dispone y crea posibles ambientes con los muebles y ya va a la orden de compra. Entonces, reduce los tiempos de ventas. Así es como impacta. Entonces, ¿cómo podemos crear valor con aplicaciones de AR? ¿Cómo las podemos crear? Entonces, como los procedimientos y las operaciones impactan, digamos que son un elemento muy importante en las organizaciones y en ocasiones tienen cambios muy drásticos. Digamos que el cambio de estos procedimientos puede impactar en nuestra empresa, obviamente directamente. Cuando utilizamos realidad aumentada, podemos crear instrucciones y guías más fáciles de entender, como vamos a ver un casito a continuación. En cuanto a desarrollo de producto, nos puede ayudar en cuanto a colaboración entre equipos. Entonces, la realidad aumentada permite que los modelos 3D sean superpuestos sobre el mundo físico para facilitar a ingenieros su evaluación y mejora, ¿cierto? Incluso cuando los equipos comerciales están levantando información junto con los clientes, podemos utilizar aplicaciones de realidad aumentada para que el cliente vaya adjuntando la información del producto que él quiere. Entonces, este levantamiento del proceso entonces se hace de una manera mucho más rápida, y cuando pasamos esta información levantada desde el cliente, la pasamos al equipo técnico o al equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo ya va a tener información técnica levantada de mucho valor y de buena calidad. Realidad aumentada como característica del producto, entonces nos permite crear productos enfocados en mejorar interfaces y hacer productos más ergonómicos. ¿Por qué más ergonómicos? Digamos, cuando desarrollamos un producto, generalmente las instrucciones de uso, de mantenimiento y cosas como estas están planteadas en, digamos que en cartillas o en información que está escrita, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el cliente generalmente? El cliente no lee estas instrucciones, entonces él aprende por instinto. Para soportar este instinto, entonces, mediante el desarrollo o aplicaciones de realidad aumentada, podemos plantear toda esta información mediante diagramas o
modelos que se superpongan encima de nuestro producto. Por esto es que hablamos de productos más ergonómicos hacia el cliente, por así decirlo. En cuanto a marketing de ventas, la realidad aumentada redefine el concepto de showrooms y demostraciones de producto, transformando la experiencia del usuario. Transformando la experiencia del usuario. Como en el caso que vimos de Haas, la empresa inmobiliaria estadounidense. Y en cuanto a manufactura, podemos ver que los procesos de manufactura son mejorados mediante la automatización, porque creamos procedimientos que se ven en 3 dimensiones, que son más fáciles de digerir, que son más fáciles de aplicar. Y como en un caso que ya vamos a ver adelante, podemos plantear información de sensórica y sistemas de control y verificación que nos ayudan para vigilar y monitorear equipos, productos, procedimientos. Por ejemplo, veamos este casito que es un caso de Caterpillar. Ellos ya están trabajando en el tema, han avanzado demasiado. Y el problema es el siguiente. Entonces, la persona realiza el monitoreo de Esperemos un momento que creo que estamos teniendo problemas de conexión. Les pido disculpas. Eh, sí. ¿Me escuchas? ¿Listo? Bueno, como les venía diciendo, qué pena por los problemas técnicos. Entonces, nuestra aplicación reconoce el modelo y ya nos comienza a mostrar información relacionada con este producto. Como les decía, está analizando un sistema de presión de combustible. Entonces, la medición actual de la sensórica o de los sensores es que es 19,2 psi. Adicionalmente, pues podemos hacer muchas cosas. Eso es solo alguna de las cosas que podemos hacer. Podemos pues dejar volar nuestra imaginación y crear posibles proyectos que podríamos aplicar. Entonces, qué pena. Adicionalmente, podemos ver gráficos del comportamiento que ha tenido mi sistema. En este momento me está mostrando una alerta y podemos ver otros datos como horas de trabajo, el número de serial de la máquina y otros elementos como la parte que vamos a ejecutar. Entonces, como tenemos un problema con el filtro, entonces vamos a chequear el filtro. Entonces, chequeé el filtro de combustible. Entonces aquí me comienza a aparecer el procedimiento que tenemos que realizar. Entonces cogemos nuestro filtro y que debería de comportarse como sigue. Algunas otras más adelante que, por ejemplo, estos sistemas o estas gafas, aunque no se ejecutó esta aplicación sobre un celular, este hardware se llama HoloLens o hay otros como Mate, si no lo digo mal, que es como un siguiente nivel de la realidad aumentada, que es la realidad mixta. Ahora, ¿qué necesitamos para desplegar una estrategia de realidad aumentada sobre nuestra organización, sobre nuestra empresa o sobre algún proceso? Entonces, básicamente debemos de identificar qué necesidades vamos a desarrollar. Si queremos crear
una aplicación enfocada a visualización de producto, o si queremos crear procedimientos y procesos o guías para que un usuario las ejecute, un técnico, o queremos realizar monitoreo sobre nuestros productos, cosas como estas. En el caso anterior, ¿cómo pues podemos analizar de que cómo esto transforma el modelo de negocio del mantenimiento? Es que básicamente el cómo se distribuye la información y cómo se ejecuta se logra globalizar y se logra repartir de una manera equitativa. Por ejemplo, supongamos el caso en que queremos realizar un procedimiento específico, digamos que de cambio de balineras de un piñón o de una máquina en específico. Si ese procedimiento solo lo sabe ejecutar un técnico y ese técnico en un momento especificado no está disponible, la empresa va a tener problemas, ¿cierto? Porque hasta que no llegue ese técnico a la empresa, no se va a poder ejecutar. Entonces, adicionalmente, en cuanto a tiempos de capacitación, costes de capacitación, todo esto se ve muy reducido, ¿cierto? Porque tenemos información que está disponible para todos y información que es muy digerible y de fácil ejecución. Como hablábamos, entonces, ¿qué capacidades necesitan desarrollarse? Como hablamos, visualización de producto, creación de rutinas o procedimientos de mantenimiento, incluso fabricación o monitoreo. Son algunas, ¿cierto? No podemos restringirlo porque cada día nacen más. Ahora, ¿cómo la organización debe entregar esta información digital a los usuarios? Si lo tenemos que entregar en relación o de forma de modelo 3D o algunos diagramas o, o si lo necesitamos que entregar, digamos que en otra forma de estilo. Listo, entonces, ¿de qué forma las aplicaciones de realidad aumentada reconocerán el espacio físico? O sea, si digamos que en cuanto a visualización de producto podemos leer un en específico, ¿cierto? Que tenga los patrones, que pueden ser imágenes, hay la tecnología que se puede aplicar también es Viewmark, que son como logos específicos con la empresa, con algunas encriptaciones para diferenciar entre producto y producto, o reconocer el modelo en 3 dimensiones, o sea, mi máquina, mi producto, ¿cierto? ¿En qué forma se va a reconocer el espacio físico? ¿Y qué hardware es requerido para la ejecución de estas aplicaciones? Entonces, si lo vamos a desarrollar para plataformas móviles como iOS o Android, o si lo vamos a ejecutar en el siguiente nivel, que es realidad aumentada para, para hardware como las HoloLens. Listo. Y entonces, y finalmente, entonces necesitamos un software en específico, como digamos que TeamWorld Studio o alguna aplicación desarrollada en Unity o en Unreal, o si vamos a tener un modelo de publicación digital más específico. Adicionalmente, sí, otras cosas como si mi información relacionada con los productos cambia con el tiempo, entonces toda esta información la necesitamos tener sobre una nube, ¿cierto? No puede ser estática sobre mi aplicación, sino que la tenemos que desplegar sobre la nube. Esto es muy importante porque relaciona el cómo vamos a tomar la información, ¿cierto? En este video, por ejemplo, el problema era el siguiente: las personas que manejan grúas gastan incluso mucho más tiempo en recibir la orden, entenderla y planearla que en la ejecución
realidad aumentada y de la realidad virtual, ¿cierto? Y pueden pues nacer ideas sobre sus cabezas. Ahora hablemos un poco de realidad virtual y realidad aumentada enfocado a entrenamientos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que para la capacitación de las personas, entonces se dedican horarios, ¿cierto? Unos recursos, unas instalaciones que en la mayoría de las ocasiones son costosas, ¿cierto? Y que no se puede garantizar, pues, o en ocasiones sí, digamos que no se garantiza que la persona se asimile bien el concepto, ¿cierto? Si no lo asimiló en esa sesión de capacitación, volver a repetir esa lección puede ser costosa, ¿cierto? Entonces, eso no se garantiza con la actualidad. En la actualidad también, pues, enseñamos las cosas mediante videos, plataformas como de e-learning o microlearning son basadas en videos. Y digamos que no es lo mismo aprender en forma de videos que aprender de forma inmersiva o con la experiencia. Entonces, ¿qué han encontrado algunas investigaciones como la de Jeremy Bailenson de la Universidad de Stanford? Han encontrado lo siguiente, entonces han encontrado que el cerebro absorbe 33% más efectivamente en experiencias de realidad virtual que en experiencias tradicionales o experiencias de video. Entonces, como en la realidad virtual, entonces creamos un ambiente donde la persona se ingresa sobre él, o sea, se vuelve una experiencia inmersiva. Entonces no necesitamos altos costos de instalación, de equipos, de herramientas, cosas como esta, ¿cierto? Entonces podemos alcanzar ahorros en las instalaciones y en los costos de mantenimiento de todos estos equipos. Adicionalmente, han encontrado que las personas tienen hasta un 20% más de probabilidades de cambiar el comportamiento después de la experiencia de realidad virtual, o sea, que aprenden los conceptos de una forma más efectiva. Y por supuesto, entonces, si no se entendió la lección, se puede repetir cuantas veces sea deseado. Adicionalmente, digamos que en algunos ambientes peligrosos, como digamos que bomberos que se están capacitando para apagar incendios, o técnicos que estén bajo ambientes muy peligrosos donde puede haber un accidente si se manipula o si se altera alguna llave de presión. Entonces, reducimos la probabilidad de que ocurran accidentes y se pierdan vidas, ¿cierto? Que es muy costoso. En el caso de realidad aumentada, se han encontrado que, por ejemplo, en la industria aeroespacial, con instrucciones digitales de realidad aumentada, esta industria trabaja 32% más rápido. Que el área de la energía también trabajó 35% más rápido usando por primera vez esta tecnología y se han encontrado mejoras hasta el 50% en la logística y en la eficiencia de la manufactura. Esto se sacó digamos que de algunos estudios que ha hecho Deloitte. Esto se encuentra en las Tech Trends de febrero. Y adicionalmente de una organización que estudia estos temas muy a fondo, que es el Scale Real. Pueden buscarlo en la web. Listo, entonces, ¿cómo podemos identificar una posible oportunidad de aplicación de estas tecnologías? Entonces, por ejemplo, en el caso de realidad virtual, cuando tenemos entrenamientos de habilidades técnicas y operativas, ¿esto qué es? Digamos que necesitamos, por ejemplo, un ambiente muy grande con muchos elementos donde se va a ejecutar operaciones consecutivas, ¿cierto? Y largas, ¿cierto?
Adicionalmente, ¿en dónde? En donde, como hablamos anteriormente en la anterior diapositiva, en la anterior slide, en donde tenemos situaciones de entrenamiento costosos y de alto riesgo, ¿cierto? Porque, pues, cuando nos ingresamos en un ambiente virtual, las cosas que allí ocurran no afectan la realidad, ¿cierto? Se quedan allí. Pues diferente a si se trabajara en un ambiente totalmente real, que si por ejemplo se abre una tubería que está a una presión muy alta, esta puede afectar a las personas que están ejecutando el entrenamiento, o si se trabaja con un horno donde pues no se podría abrir una válvula y comienza a salir calor, la puede perjudicar, ¿cierto? Entonces, simulación de ambientes en diseño. Y la característica de esto es que son experiencias muy inmersivas. En el caso de realidad aumentada, en casos donde tenemos equipos físicos vinculados con información digital, ¿cierto? Como sensórica, o digamos que tenemos el modelo CAD o el modelo en 3D de nuestra máquina y queremos ejecutar una rutina de mantenimiento o un cambio de una parte en específico. Entonces, esto, entonces, adicionalmente se puede vender como un servicio, digamos que como un producto de valor agregado a las organizaciones que soportan el comportamiento de equipos y registro, pues en el caso de monitoreo, ¿cierto? Entonces, si vendemos una máquina, entonces también podemos vender nuestras rutinas de mantenimiento, digamos que nuestros procedimientos o los manuales, toda esa información con el producto, ¿cierto? Entonces, entonces una característica es que necesitamos que nuestros procedimientos sean de ejecución rápida y confiable. Y como hablamos, entonces mantener el recurso técnico actualizado, o sea, que toda la información, todas las personas que están en mi planta, que están en mi taller, estén con la información actualizada, ¿cierto? Que es, si llegó una nueva máquina, donde pues nadie ha sido capacitado, pero obviamente nadie ha sido capacitado en cuanto a cómo es el mantenimiento de esa máquina, pero obviamente tienen los conocimientos básicos de manejo de herramientas y nuestros procedimientos están montados sobre realidad aumentada. Su ejecución va a ser rápida y cualquier persona del equipo técnico la puede realizar. Y digamos que una aplicación adicional es como soporte visual y comunicación entre equipos. Entonces, por ejemplo, yo me pongo mis gafas y una persona que puede estar sentada sobre un escritorio, me puede ir mostrando qué actividades necesitamos ejecutar. Listo, entonces, en el caso de realidad virtual, el hardware que necesitamos es un poco diferente. Entonces, básicamente necesitamos unas gafas que sean inmersivas. Estas gafas pueden ser Oculus Rift o otros hardware que no recuerdo muy bien, como las HTC. O hay unas gafas de Google ya que no recuerdo cómo se llaman, ¿cierto? Entonces necesitamos unas gafas inmersivas, ¿cierto? Una cosa también es que necesitamos un equipo con altas características pues, de hardware que nos permitan ejecutar esta aplicación. Pues no puede ser cualquier equipo. Entonces, como dijimos, escenarios de entrenamiento extremos y peligrosos. La solución actual es costosa y compleja porque entonces necesitamos instalaciones, pueden ocurrir accidentes, ¿cierto? Y adicionalmente, entonces necesitamos el costo del instructor, ¿cierto? Personas complementarias que pueden hacer seguimiento y todo esto es costoso.
realidad virtual nos permite comprender procedimientos, herramientas y iteraciones. Ya vamos a ver más adelante un caso, algunos casos para que sea un poco más entendible. Y digamos que cuando hacemos nuestros entrenamientos es interesante poder traquear, poder levantar estadísticas sobre cómo la persona está aprendiendo, cuánto tiempo se demora en ejecutar esto. Y esto es posible con realidad virtual. Vamos a verlo más adelante. En el caso de realidad aumentada, entonces, cuando tenemos procedimientos cambiantes, críticos y complicados, que solo un técnico súper especializado las puede ejecutar, ¿cierto? Entonces, cuando levantamos esto, cualquier persona, pues digamos que en principio podría ejecutarla. Lo siguiente es que involucra máquinas, personas y conocimiento, ¿cierto? Entonces, mis máquinas, que es donde vamos a ejecutarlas, las personas, que es quien la ejecuta, y nuestro conocimiento, que es el cómo. Entonces, adicionalmente, necesitamos información digital y podemos hacer monitoreo de equipos y procedimientos. Entonces, vamos a verlo, un temita de realidad virtual. Esta aplicación fue desarrollada por Pizzo, una empresa que se dedica a la creación de experiencias para entrenamientos. Entonces, lo interesante de este caso es que es un entrenamiento grupal, ¿cierto? Digamos que es una aplicación interesante porque muchos sujetos se están involucrando en, en el aprendizaje de esto. Incluso, miren que todas las personas están en sitios remotos. Por ejemplo, cuando necesitamos ejecutar una capacitación, generalmente toda la gente se desplaza a un mismo sitio, ¿cierto? Donde allí están las instalaciones y todo eso. Podemos hacerlo de forma remota. Entonces, en esta aplicación, digamos que el instructor va dando las guías para la ejecución del procedimiento, que en este caso es como el cambio de unos filtros de un proceso en específico. No sé cuál proceso es, pero no importa. Entonces el instructor les explica y adicionalmente en la pantalla van apareciendo los pasos. Entonces, bueno, en este video no se muestran, pero por ejemplo aquí otra persona involucra, entonces ya ingresa a la argolla o puede ser un rodamiento, se ve muy bien. Ya otra persona ingresa a la tubería. Y finalmente, pues una persona pone las sujeciones. Entonces, como les decía, levantar estadísticas aquí es muy sencillo porque se miden en cuanto a ejecución o cumplimiento de objetivos. Ahora veamos en cuanto a la visualización, porque también esta tecnología puede aplicar para reducir los tiempos de ventas en productos. Entonces, esta aplicación fue desarrollada por una empresa que se llama UE4Arch. Aquí pueden ver la información. Entonces, lo que hace esta es mostrarme cómo quedaría mi apartamento modelo, ¿cierto? Mi apartamento que estamos construyendo y queremos vender a los clientes. Entonces, no es necesario la construcción de un apartamento modelo para que el cliente vea, ¿cierto? Que puede ser costoso. Entonces, simplemente la persona se pone sus gafas, o el equipo de ventas pone sus gafas al cliente y le va mostrando todas las características y cómo luciría este, ¿cierto? Entonces, digamos que con cómo serían los acabados, cómo sería la disposición de espacio. Incluso, pues, en el siguiente nivel podríamos cambiar incluso colores de paredes para que este sea construido de acuerdo al gusto del cliente.
Entonces, así transforma el modelo de negocio, digamos que de las ventas de apartamento o de mobiliaria. Listo. Entonces, estas son algunas formas en que la realidad virtual y aumentada está transformando los modelos de negocio. Incluso les digo, esto no son las únicas aplicaciones. Algunas empresas como Mercedes-Benz lo que hacen son para mejorar la colaboración y digamos que entre equipos, entonces lo que hacen es ya un producto diseñado, lo llevan a una experiencia de realidad virtual donde allí pueden ver cómo la disposición de espacios en el vehículo, cómo se vería cómo se verían los acabados, cómo se verían las texturas. Y de allí pues comenzar a hacer retroalimentación o feedback del producto como se encuentra en el estado actual. No que cuando ya se vaya a materializar encuentren un problema, digamos que de visualización. Entonces, este fue el mensaje que queríamos transmitir como ingeniería asistida por computador. Y por supuesto, si desean arrancar algún piloto, si tienen deseos de empezar o alguna necesidad donde podamos aplicar esta tecnología, no duden en comunicarnos. Pueden escribirnos a el siguiente correo. Qué pena que lo olvidamos agregar aquí info arroba. Nos escriben a este correo y con todo gusto los atenderemos, los orientaremos y los ayudaremos. Entonces, no sé si tengan preguntas. Por un momento, voy a tener aquí compartir pantalla y voy a ver si tienen preguntas. Mira, el correo es así como está info arroba iac.com.co. Listo. En este espacio daremos un espacio de 10 minutos, digamos que pueden ser incluso 15 si tienen algunas preguntas para que les podamos ayudar. En próximas sesiones lo que haremos es hablar un poco de la tecnología que se usa para desarrollar esto, qué software están disponibles, qué tecnología utilizamos, ¿cierto? Y tal vez pues podemos crear una pequeña aplicación para que pues incluso transmitan estos mensajes dentro de sus organizaciones y podamos transformar nuestros modelos de negocio, ¿cierto?
Por aquí tenemos una pregunta que nos dice Annabel. Annabel, mira, pues una vez con las gafas, cuando desarrollamos una experiencia, nosotros es como si desarrolláramos un programa. Pues no necesitamos un programa en específico. Es como pues un ejecutable básicamente, es como pues un programa normal. Pues sí necesitamos algunos drivers, pero esos drivers son gratuitos. Por ejemplo, en el caso de Oculus Rift, entonces básicamente necesitamos descargar los drivers de Oculus, los drivers de Oculus. Por aquí, Julian. Ah, ok, ya. Por aquí, Julio nos dice, ¿cuánto puede valer el programa para crear la realidad aumentada? Bueno, aunque, bueno, los programas relacionados para crear esto, pues hay varios. Autodesk posee una solución para la creación de esto, que es Stingray. Sí, que esto viene dentro de algunas collection, creo que está dentro de la collection de arquitectura, pero también puede comprarlo independiente. No sé cuánto es el valor exacto, pero está bueno. Otra solución es Unity, que pues hay diferentes esquemas de licenciamiento de Unity, que una es $35 mes. Pues en este momento creo que está en $35, pero pues no lo digo con toda seguridad porque no, digamos que no manejo los temas comerciales de Unity. Y hay otra como de $150. Y la otra solución es Unreal, que Unreal creo que lo que hace, pues hay algunas restricciones con respecto al licenciamiento y la restricción es que debemos darle un porcentaje de el valor que vamos a definir para la aplicación. ¿Listo? No sé si tengan, no sé si tengan más dudas. ¿Te quedó claro, Malu? Ok. Ok, no sé si tengan más dudas. Recuerde que hablaron con Jonathan Alfonso y el correo lo voy a repetir, lo voy a escribir aquí en el chat. Es info. Listo. Feliz tarde a todos. Hasta pronto.